Hoy vamos a platicar sobre un gobierno sin empresas. ¿Y de dónde nace esta idea? Bueno, pues como todos ustedes saben, se está estimando que para 2025 Pemex va a perder 400,000 millones de pesos y la CFE, la Comisión Federal de Electricidad, podría perder alrededor de 200,000 millones de pesos. 600,000 millones de pesos. Una locura, por decirlo menos. Y bueno, pues entonces a partir de ahí había que pensar qué ha sido de otros gobiernos, cómo definimos hoy a un gobierno de izquierda, porque bueno, pues Morena es un gobierno que se autodefine como de izquierda, y cómo son estos gobiernos en otros países, si realmente requieren de tener empresas otros gobiernos para ser llamados de izquierda o cómo es actualmente una izquierda moderna y qué pasaría con Pemex y con CFE y bueno, pues cuáles son los beneficios de en un momento dado desincorporarlas, venderlas, privatizarlas, como les quieran llamar, de estas empresas. Soy Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras. Como ustedes saben, escribo el Substack de Carlos y este space se convierte en un podcast que la doctora Erika Dan amablemente sube a Spotify y Apple Podcast. Bueno, primero que nada, ¿por qué un gobierno debe de tener una empresa que hace cosas? Y bueno, pues evidentemente la relación viene de el siglo pasado, cuando la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, los comunistas llegan al poder y deciden que es momento de que el gobierno se haga cargo del 100% de las empresas de cualquier tipo. Y en ese momento, bueno, pues la economía se estatiza y como todos sabemos, pues terminan siendo un desastre económico todos los gobiernos que han intentado este modelo. ¿Qué es lo que pasa cuando un gobierno tiene todas las empresas de un país? Pues lo vemos en Cuba, lo vimos en la antigua URSS, lo vemos hoy en Corea del Norte. No hay emprendimiento. Cuando no hay emprendimiento, no hay nuevas inversiones. Cuando no hay nuevas inversiones, pues no hay generación de empleo, no hay crecimiento, no hay consumo. Y cuando se reparten la riqueza de todo el país entre la gente, no hay dinero suficiente para nuevas inversiones, para innovación, para crecimiento. Y en consecuencia, bueno, pues los gobiernos se dieron cuenta que este no era el mejor modelo para llevar a cabo y empezaron a vender empresas. En el caso de México, después del desarrollo estabilizador que tuvimos hacia 1975, 1976, con Echeverría y después con López Portillo, conforme iban quebrando las empresas, conforme el país se abrió un poquito a la competencia, conforme llevaba la payuca, pues no había de otra más que empezar a comprar esas empresas que empezaban a quebrar. Y en ese momento, bueno, pues el gobierno mexicano se hizo de cines, se hizo de empresas de papel, se hizo de empresas de bicicletas, se hizo de cualquier cantidad de empresas. Y cuando abrimos la economía nacional hacia 1985, con la firma del GATT en aquel entonces, del Acuerdo Libre de Aranceles para nivel mundial, bueno, pues empezamos a llevar a cabo una privatización misma que incluye los bancos, que en su momento López Portillo nacionalizó, incluye Teléfonos de México, incluye evidentemente estas empresas de cines, de productoras, incluye la televisora, ¿no? TV Azteca nace ahí, lo que era antes el IMER, y bueno, pues el país empieza a crecer de manera más acelerada. Lo que se nos olvidó, se nos pasó, fueron otras empresas, como es el caso de Pemex, que bueno, pues es todo un tema de ADN petrolero en México que no es tal, pero bueno, es uno de nuestros grandes mitos fundacionales. Y bueno, pues por eso nos quedamos tanto con Pemex como con CFE, que es el otro gran brazo energético nacional. Y esa es la razón por la cual los gobiernos tienen empresas, porque bueno, pues quieren intervenir directamente en la producción de bienes y servicios de un país. ¿Cuál es la alternativa? Bueno, pues la alternativa es como por ejemplo el sector telecomunicaciones o el sector financiero nacional, en donde tenemos muy buenos reguladores o teníamos muy buenos reguladores hasta antes de las últimas reformas, y ello permite que haya una gran competencia y esa gran competencia genera una gran cantidad de empresas que están en el sector, que están invirtiendo, que están haciendo compras y en consecuencia están generando empleos, están generando utilidades y están reduciendo los precios finales al consumidor. Como les platicaba, el sector telecom, por ejemplo, si ustedes ahorita van y revisan cuál es su paquete, se darán cuenta que a lo mejor tienen 5, 6, 8, 10, 20 megabytes
Y si revisan el paquete que pagaban hace tan solo 5 años, se darán cuenta que tenían pues a lo mejor la mitad o menos. Si se dan cuenta del precio de los equipos que han comprado, pues son de última generación y les han costado más o menos lo mismo que lo que les costaron los últimos 3 equipos, pero obviamente tienen mayor capacidad, tienen mejores productos y es un sector que ha crecido de manera impresionante. En el sector telecom, por ejemplo, que es privado, todas las antenas por las cuales nos comunicamos para nuestros celulares se encuentran en una empresa que se llama Telesites o en otras empresas y son las empresas privadas, otras que también es privado Telesites, las que le rentan esa infraestructura a otro privado y no hay ningún problema. El organismo regulador dice, esta infraestructura la deben y la pueden usar todos una vez pagando la renta correspondiente y eso permite que todos los que quieran participar en ese sector privado lo puedan hacer de manera pues sin mayores complicaciones. Les doy un ejemplo de qué ha pasado con Pemex. En México tenemos 6 refinerías, como todos saben. En Estados Unidos hay más de 100 refinerías. Deberíamos de tener en México por lo menos 30 refinerías. Pero como el gobierno no ha tenido suficiente dinero en los últimos 90 años, pues nada más tenemos 6 refinerías. Entonces ahí tienen un ejemplo de qué tanto hemos perdido en México. Deberíamos tener unas 20 o 30 por lo menos. Y hemos dejado de crear una gran cantidad de empleos por esa situación. Estados Unidos actualmente extrae 12 millones de barriles diarios de crudo. México extrae 1.5 millones de barriles diarios de crudo. Cuando normalmente tenemos, pues, por ejemplo, compartimos con Texas la misma planicie en Tamaulipas y podríamos estar extrayendo de ahí gas y podríamos estar extrayendo petróleo si le permitiéramos a los privados extraer ese gas y ese shale oil que hay ahí. Les doy otro dato. Nuevo México, del otro lado de la frontera, ya extrae más petróleo que todo México. Un solo estado de Estados Unidos porque le permite a los privados extraer todo el petróleo que se pueda, ¿no? Entonces, realmente debemos de tener una empresa estatal en el gobierno. Mi estimación es que no. ¿Qué es lo que ha pasado en otros países europeos, por ejemplo? Bueno, pues una gran mayoría casi no tiene empresas privadas. Y a lo que, ¿por qué les llamamos ahora a esa izquierda de izquierda? Bueno, pues básicamente porque la tributación en una mayor medida se dedica al gasto social en lugar de dedicarse a infraestructura. Hay que pensar para qué queremos un gobierno. La principal función de un gobierno es dotarnos de seguridad, tanto física como legal, en nuestros bienes. En consecuencia, ¿qué es lo que requiere un gobierno para cumplir con ese objetivo? Pues requiere policías, requiere ejército, requiere marina, requiere fuerza aérea y también debe de dotarnos de ciertos bienes y servicios, como por ejemplo parques. Evidentemente, pues tiene que poner a los bomberos, tiene que poner a la policía en cosas en las que nadie va a gastar. Y en los últimos 40, 50 años también le hemos dicho al gobierno que le toca darnos educación y salud pública de calidad. Entonces, bueno, pues también hay que invertir en hospitales, hay que invertir en escuelas, hay que invertir en primaria, secundaria, prepa, universidades e incluso, bueno, pues habría que darle más dinero a las universidades privadas como los Estados Unidos para que generen una inversión en investigaciones de gran calidad. Tan solo en 2024 el gobierno de Estados Unidos, por darles un ejemplo, le dio a las universidades privadas de primer nivel alrededor de 60.000 millones de dólares. Eso es como 1.2 billones de pesos. Es como el 10% de todo el presupuesto de México a universidades privadas para que llevaran a cabo investigaciones que le permitan a esas universidades tener buenos científicos para desarrollar temas como salud, como energía, como nuevos materiales, aerodinámica, mejores pilas, mejores autos, etcétera, ¿no? Es ahí donde están gastando los gobiernos ese dinero. Entonces, un gobierno de izquierda en este momento se define como un gobierno que gasta más de la tributación que obtiene para las personas, para temas sociales, que para infraestructura, como podría ser aeropuertos, puertos, todo ese tipo de cosas que también se requieren, ¿no? Entonces, ¿en qué gasta más un gobierno? Ya sea o en infraestructura o en la gente, y bueno, en eso definimos que es un gobierno de izquierda en este momento. Ya no es un gobierno de izquierda aquel que tiene una gran cantidad de empresas como sucedía el siglo pasado, que
los gobiernos que más empresas tenían eran los que eran de más izquierda. Ya eso ya es un concepto muy, muy del pasado. ¿Cuáles son aquellas empresas que todavía mantienen los gobiernos? Bueno, pues me di a la tarea de revisar algunos países europeos de los más de izquierda y lo que encontré en todos es que, por ejemplo, ellos señalan que una empresa son zoológicos, cosa curiosa, otras son bomberos, tráfico aéreo, no aeropuertos. En algunos sí tienen participación estatal, en otros no, pero el tráfico aéreo es algo que todavía mantienen los gobiernos como parte de su trabajo. Agua y drenaje, este es un tema interesante porque sí tienen a estas empresas, normalmente en temas locales, ya no federales, sino sus gobiernos provinciales, estatales, que tienen estas empresas de agua y drenaje y les cobran a la gente por el agua y por el drenaje, pero al igual que aquí, ellos no tienen empresas que hagan tubos o que hagan tubería especializada para el agua y el drenaje. Para eso hay otras empresas que ganan licitaciones, etcétera, ¿no? También está el tema de alumbrado público, también es parte de las empresas que tienen los gobiernos normalmente. También tienen transporte público, como es el caso de los metros, como es el caso de las líneas de camiones urbanos, etcétera, etcétera. Hay algunos que tienen bancos, entonces en México, bueno, pues podríamos mantener a Nafinsa, a Bancomext, con casos muy específicos de apoyar a las empresas para ciertas cosas, apoyar el comercio exterior para otras. Evidentemente hay algunas que tienen empresas como Infonavit y Fobiste para apoyar créditos subsidiados para la obtención de casas de interés social para las personas, para los trabajadores. Y un caso interesantísimo es la energía nuclear. Hay varias empresas, por ejemplo, en Francia, donde son de mayoría federal las empresas que generan energía eléctrica con energía, usando energía nuclear, ¿no? Entonces, para que los privados no se queden con ese tipo de canonjías. En Estados Unidos, por ejemplo, las empresas que tienen permiso para generar energía nuclear son privadas en algunos casos, en otros casos son estatales, pero evidentemente todo el combustible, todo este uranio fortalecido, pues se los provee eh, la autoridad federal, ¿no? ¿Qué pasaría en México si vendiéramos las empresas estatales wow de México? Bueno, pues en el caso de Pemex y de CFE dejaríamos de perder 600,000 millones de pesos al año, por un lado. Y por otro lado, podríamos duplicar o triplicar el tamaño de estas industrias en este momento. ¿Qué pasaría en el caso de Pemex? Bueno, pues en el caso de Pemex entrarían empresas privadas, le pagarían al Estado por extraer, por explorar ciertas zonas petroleras, por extraer el crudo y evidentemente le pagarían al gobierno por lo que extrajeran una cantidad importante de sus utilidades, podría ser alrededor del 70%. Entonces, en lugar de que Pemex nos costara a los mexicanos, el petróleo nos generaría un ingreso a los mexicanos. En el caso de CFE, pues podría ser igual que en el sector telecom, todas las líneas de transmisión, todas las líneas de distribución podríamos tener o una empresa pública o una empresa privada que arrendara a quienes las necesitaran usar esas líneas y entonces tendríamos generadores de un lado y empresas que suministrarían la energía del otro lado usando estas líneas de transmisión y distribución. Y otra vez, en lugar de tener pérdidas de 200,000 millones de pesos, tendríamos utilidades de más de 200,000 millones de pesos para el Estado mexicano y además tendríamos inversiones muy fuertes porque evidentemente estas empresas promoverían tanto el uso de paneles solares en todos lados y también pondrían sus propios parques solares y eólicos y se conectarían a esas redes de transmisión y construirían redes de transmisión y construirían redes de distribución en todo el país y ya no tendríamos apagones, ¿no? ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, con los aeropuertos en México? Hasta el año 1990 más o menos, los aeropuertos eran nacionales y de repente se dijo, pues se van a concesionar y al concesionarlos, ¿qué es lo que ha pasado? Pues ahí tienen el aeropuerto de Guadalajara, de Cancún, de Los Cabos, de Puerto Vallarta, de Monterrey, que son aeropuertos que han sido renovados con recursos privados, que hoy son mucho mejores aeropuertos que el que tenemos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Benito Juárez, ese aeropuerto viejísimo, que no ha sido renovado, que sigue siendo una porquería. Y es evidente que si ustedes preguntan, bueno, ¿y por qué no ha sido renovado el aeropuerto Benito Juárez? Pues la razón es muy simple. Es una mayor prioridad para el Estado
gastar ese dinero en este momento en becas, pero en el pasado en hacer una mastografía, en hacer una nueva clínica, en una nueva escuela, en darle más dinero a la UNAM, que en un aeropuerto. Evidentemente se utilizan más esos servicios que un aeropuerto y evidentemente pues había otras prioridades de gasto y eso siempre va a pasar. Siempre habrá otras cosas más importantes que gastar en un aeropuerto. Si en este momento ese aeropuerto, por ejemplo, se concesionara, pues de manera evidente lo primero que harían los nuevos dueños del aeropuerto sería remodelarlo para tener más áreas comerciales, para que la gente pasara más tiempo, para poder rentar de mejor manera los espacios comerciales y que todo el mundo tuviera una mejor experiencia en ese lugar. Evidentemente, cuando tenemos inversión privada, pues hay otras prioridades y una de esas prioridades termina siendo el que las personas tengan mejores servicios para que la gente gaste ahí. Entonces, ¿qué es lo que debemos de repensar en México? Punto número uno. ¿Necesita el gobierno mexicano tener empresas estatales? Mi opinión es que no, que el gobierno debe de tener la menor cantidad de empresas estatales, que estas deben de ser, sí, zoológicos, sí, transporte público, sí, evidentemente necesitamos tribunales, agua, drenaje, que evidentemente pueden ser locales, porque México es un territorio muy grande, de 2 millones de kilómetros cuadrados. Podemos mantener Napinsa, podemos mantener Bancomext, podemos mantener el Infonavit, que ya no se dedica a construir, solamente a dar créditos, igual el Fobiste. Laguna Verde se puede mantener porque es un tema de energía nuclear, pero México no debería el gobierno de ser dueño ni de Pemex ni de CFE. Y ahora, Mexicana de Aviación, Agua del Bienestar, Gas del Bienestar, frijol, azúcar, café, chocolate y lo que se les ocurra esta semana del bienestar, ¿no? Todas esas empresas, el gobierno mexicano debería de privatizarlas, debería de venderlas. Probablemente algunos pedazos sean de interés, probablemente otros pedazos no sean de interés. Hay varias refinerías, por ejemplo, Minatitlán, por ejemplo, Cadereyta, Tula mismo, que ya no son de interés para nadie, que generan demasiada contaminación, que están muy viejas, entonces a lo mejor ya no son de interés para nadie, pues las demás se pueden vender bien. El gobierno de esa manera puede abrir el mercado a otros competidores, podemos tener muchas inversiones, podemos tener un gran crecimiento, pero sobre todo dejar de tener pérdidas tan importantes en ese sector. Y en los próximos años, sí, si la gente quiere tener un gobierno de izquierda que gaste más en temas sociales, a un gobierno de derecha, vamos a llamarle de alguna manera, que gaste más en infraestructura que requiere el gobierno de todas maneras, bueno, pues ya es otro tema, ¿no? Pero que el gobierno no tenga tantas empresas para incidir en la producción de bienes y servicios del país, creo que es muy importante y creo que es algo que podemos repensar, ¿no? O sea, ¿cómo debe ser un gobierno de izquierda? Que tenga empresas o un gobierno de izquierda que sea un rector fuerte, que sea un rector importante, que promueva la inversión en toda la economía y en consecuencia que ese dinero que recauda, porque evidentemente va a recaudar más cuando la extracción de crudo no sea de 1,5 millones de barriles, sino que sea de 3 o de 4, cuando en lugar de ser refinerías haya 10 refinerías, cuando en lugar de 60 gigawatts tengamos 200 gigawatts, bueno, pues obviamente va a recaudar muchísimo más que lo que recauda actualmente, ¿no? Entonces, creo que un gobierno de izquierda se puede repensar en México para los próximos años y creo que podemos deshacernos de esas empresas y no le pasaría nada al país. Creo que al contrario, el país podría ganar muchísimo más si tenemos, eh, ya no nos dejamos de tener estas empresas de izquierda. Y bueno, pues con eso concluimos el día de hoy. Soy Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras. Y gracias a la doctora Erika Dan, este space se va a convertir en un podcast que estará disponible en Apple Podcast y Spotify. Aquí en X me encuentran como Carlos López Jones. Muchísimas gracias.